Hola, te habla Adrián Alvarado y Joseph Kelch. Este es nuestro podcast Sacando Cuentas. Tu espacio para que te sientas bien acompañado en temas financieros. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio. Saludos, bienvenidos a un episodio más de Sacando Cuentas. Y antes de dar la palabra a Joseph para este episodio, en materia relacionada a temas de inversiones, yo creo que la persona es muy importante. O sea, más allá de que hay muchísimas herramientas para poder acompañar a los clientes y demás, la persona como tal es muy importante porque de ahí nace todo. Es una relación muy personal. Entonces, en la primera temporada yo hice un episodio contando un poco de mi historia. Y en esta segunda temporada que estamos comenzando, me gustaría que contes un poco de vos. O sea, quiero que contes un poco de tu historia, básicamente. Porque yo que la conozco, verdaderamente siento tranquilidad a la hora de tener que ver temas financieros, tener que ver temas de inversión, tener que ver temas de presupuesto con vos. Entonces, bienvenidos a un episodio más. Este episodio es de don Joseph Vargas Kelch. No, vamos a ir interactuando a lo largo del episodio. Adri, si se te ocurre una pregunta o algo a lo largo de lo que vamos hablando, me la haces con total confianza. De hecho, que lo que más me gusta de este episodio, normalmente cuando grabamos estos episodios, hacemos un tipo de planificación. Claro, para no llegar aquí al azar, sino que planificamos cuál es la mejor forma de aportar valor a las personas que están escuchando. Para este episodio, pues la idea es igual, aportar valor, pero venimos sin un script como tal, sin un guión, simplemente... de hecho, te lo dije hoy. Acabamos de poner todo a grabar y dice, ¿por qué no contamos tu historia? Y es que es 100% verídico. Adri ya contó la historia de él. Si no la han escuchado, vayan a estos episodios de la primera temporada y van a estar la historia de Adri, que es fundamental, como estaba diciendo Adri, que nos conozcan. Al final son las personas con las que vamos a trabajar y posiblemente hasta el fin de los días, ¿no? Te ha pasado con clientes que llegas hasta un proceso sucesorio con ellos, ¿no? Y ya a ti fallece un cliente y sigues atendiendo a la familia o a los herederos, etcétera. Entonces, es una confianza, es una relación de muchos años y yo siempre cuando me reúno con el cliente, siempre menciono dos cosas. Primero, todo el tema de confidencialidad y después todo el tema de la confianza, que es una relación a largo plazo. Si por alguna razón no haces clic conmigo, va a ser muy difícil que esa relación sea a largo plazo, ¿no? Y que tengamos esa confianza. 100%. Y que ha pasado muchas veces que por no conocer a la persona, no logramos entablar ese vínculo de confianza porque tendemos a emitir criterio de la gente sin antes tener la oportunidad de escuchar. Sí, antes conocer. Exacto. Entonces, por eso es este episodio que verdaderamente quiero esto, porque cualquier persona puede, y me han preguntado, pero o sea, ¿por qué alguien más? ¿O por qué? Quiero que me atendas vos. Exacto. Y yo, es que yo no soy experto en eso. O sea, yo lo puedo atender perfectamente, pero experto es Joseph. Entonces, ese es el objetivo tal vez de este primer episodio, que te conozca un poco más. Yo creo que ya la parte de asesoría financiera se volvió un océano rojo. Aquí en Costa Rica al menos hay demasiada gente, demasiados asesores en redes sociales y las personas por supuesto que se pueden hacer el interrogante de por qué Joseph y no Pedro, por qué Adrián y no Juan. Entonces creo que una historia nos ayuda a ver si es una persona con la cual nos gustaría trabajar, ¿no? Hablando de este tema de script, yo estaba pensando hace 2 minutos cómo llamarle y yo creo que a este viaje o cómo llegué a este punto es el viaje de la medicina a las finanzas. ¿Por qué la medicina? Pues empezando desde pequeño, pues soy hijo de un doctor y una doctora, 2 médicos de profesión, y mi hermano decide también irse por la rama de la medicina. Y paréntesis ahí, tu mamá es... Mi mamá es alemana. Alemana. Mi padre es de Costa Rica. Okay. Ambos se van a estudiar a la Unión Soviética. Okay. Estudian en lo que era la URSS en ese momento. Aprenden el idioma y demás. Y a mí, haciendo un paréntesis, la labor de mi padre o lo que hizo mi padre, eso me parece impresionante. Imagínate Adrián. Bueno, tal vez hoy en día Adrián ya con el tema del inglés, tal vez no era Navarrema, pero supongamos una Adrián que tenía recursos limitados, recogía café para poder ir al colegio,
esa es la historia de mi padre, y que el día de mañana se gana una beca para ir a estudiar en la URSS. Sin inglés, sin, por supuesto, ruso, sin Google Maps, sin teléfono, sin computadora, sin internet, sin nada. Carta, punta de carta. Entonces, mi padre me contaba que eran 6 meses, aquí los tenían para poder por lo menos hablar un poco, porque sin idioma ni siquiera podían aprender absolutamente nada de la materia. ¿Y aprendió ruso en Costa Rica o aprendió ruso ya? Aquí nunca vio, Okay. no sé ni decir hola, aquí desde cuando se fue en el avión, y me parece una historia sorprendente. Allá se conocen, mi madre estudia también en la misma universidad, coinciden, y mi hermano nace allá, ellos se fueron para una zona que se llama Kazajstán, que es un país hoy, Kazajistán. Mi hermano nace allá, se vienen para Costa Rica. ¿Y tu hermano tiene pasaporte de Kazajistán? No. De hecho, que mi madre perdió también el pasaporte. Ah, sí. Es que el tema es un poco complicado porque, como si usted se va, no es como Costa Rica, que es irrenunciable. Usted nunca pierde la nacionalidad tica. Ajá. No pasa eso con otros países, incluido Alemania, y si usted está afuera durante muchos años, se pierde. Okay. Entonces, sí, nazco en una familia de médicos y si te pones a pensar en un hogar lleno de compasión hacia los demás, para mí un médico yo valoro mucho el trabajo de los médicos porque sé lo que hace un médico. O sea, ser hijo de un médico, yo valoro el tiempo con mis papás porque cuando era pequeño también no tenía mucho ese tiempo. Es más, era tanto el que trabajaban que tenían que contratar a alguien para que nos cuidaran. Y yo recuerdo más pasar tiempo con esas personas que nos cuidaban que con mis propios papás, porque ellos pasaban todo el día trabajando. Sé lo que son las guardias, sé lo que sacrifica un padre o una madre para ganarse un buen salario, porque si ustedes ven, mucha gente critica lo que gana un médico, pero un médico, el salario base de un médico es absurdo. Para lo que hacen es absurdo. ¿Cómo es que el salario de un médico se incrementa un poco haciendo las extras? Claro, pero son una Sacrificio absoluto. 24 horas, un domingo a las 7 de la mañana, sale el lunes a las 7 de la mañana, y si está en primer turno, entra el lunes a las 7 de la mañana y sale hasta las 4 de la tarde. O sea, son más de 24 y 8, son más de 32 horas trabajando sin descansar, sin ver a la familia ni nada. Yo a los médicos los respeto muchísimo y los admiro muchísimo porque a eso tienes que sumarle las horas de estudio y actualización que tienen que estar teniendo de forma recurrente porque es una carrera muy competitiva que requiere estarse actualizando de forma recurrente. Siempre con respecto a la salud, siempre hay algo nuevo, siempre. Entonces, recalco mucho este punto por una sencilla razón. Las personas dicen que los médicos tienen mayor comodidad financiera y puede ser cierto, pero hay un problema que tienen los médicos, que nunca nadie les enseña cómo manejar su dinero. Entonces, sí, tengo padres que se matan por vernos bien, por darnos buena alimentación, un cuidado digno y demás, pero nunca había unos padres que de verdad supieran administrar y manejar el dinero. Nunca había a una madre o a un padre sentarse y decir, nuestros gastos de hogar van a ser así y así. Nuestras cuestiones financieras van a ser así, vamos a invertir en esto, no había planes de jubilación, no había planes de inversión, no había una diversificación, no había un control financiero óptimo. Eso nunca lo vi en mi casa. Y lo comento porque es parte de lo que me motiva, ¿no?, a estar hoy aquí. Y gracias a Dios puedo decir que teníamos una vida estable, una vida en la cual ellos buscaban la forma para darnos lo mejor a mí y a mi hermano, pero estoy seguro que esa estabilidad hubiera sido mucho mayor y el patrimonio que tuviéramos al día de hoy sería mucho mejor y mucho mayor si se hubiera hecho de la manera correcta. Entonces, con tus papás médicos y tu hermano médico, vos decidiste estudiar Economía. economía. Okay. Es curioso, a pesar de que mi madre, mi padre y mi hermano eran doctores, ellos no, principalmente mi papá siempre me decía, Joseph, no estudie medicina, vas a estudiar 5 años, vas a hacer un 6º año de internado, que es otro año de estudio, simplemente practicando, y para que ganes un poquito más de plata vas a tener que hacer otros 5 años de especialidad. Entonces son tus papás. Sí, son más de 11 años de estudio, y si quieres ganar un poquito más de plata, viene la subespecialidad, que otros son 2, 3 años dependiendo de la subespecialidad. Entonces mi padre me dijo, vas a estudiar 11, 12, 13 años y para ganar un poco más. No, busca la forma de administrar bien, financiar bien, buscar la forma de ayudar a los demás con temas financieros, porque ya viste que los doctores no manejamos el dinero. Mi padre mismo me lo decía. Entonces esto me motivó mucho a buscar la carrera de economía.
siempre lo tuve muy claro, apenas salí del colegio, siempre supe que quería estudiar economía. Para mí la universidad que daba el énfasis que yo deseaba a la economía era la Universidad de Costa Rica, la UCR. Entonces salgo del cole, entro a la UCR, eso sí, matándome a estudiar porque la tasa de deserción de la carrera de economía en la UCR es muy alta, porque la gente se queda demasiado, güey. Es impresionantemente lo que la gente se queda en las mates, en economía, en econometría, en macro, en micro. Entonces la gente al final decide, no, ya no me quiero quedar más, voy a pasarme de carrera. Entonces le puse muchísimo. Ahí conozco a mi pareja, a Jocelyn, que también no es economista, es estadística. Nos vimos en mates y ella también pues está en todo este proyecto como asesora. Y no solamente tuve claro que yo quería estudiar economía, sino también tuve claro qué quería hacer una vez que terminara la carrera. Yo sabía que nos pasa a muchos profesionales y que lo que le pasa a muchas personas que no tienen una guía correcta financiera es, voy a terminar de estudiar y de una vez entro al mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a recibir esos ingresos. Entonces, una vez que una persona empieza a recibir ingresos y se siente ya cómoda, compra su primer carro, comete sus primeros errores financieros, ya les cuesta volver al estudio, por ejemplo, a la licenciatura, a una maestría y demás. ¿Por qué? Porque ya se endeudaron. Eso es lo que el sistema nos dice, ¿no? De estudia, una buena carrera. O ya el costo-beneficio les puede ser muy alto, porque ya empezaron a crecer en la escalera corporativa, ya tienen un salario tal y ya están en una posición que si entran a estudiar pueden sacrificar esta posición y el costo-beneficio puede ser muy caro. O se van por el lado de que se endeudan y demás, pero sí, al inicio. Completamente. Entonces yo sabía que no quería entrar a trabajar en ningún lado. Sabía que quería sacar una maestría en finanzas. Las finanzas siempre fue mi pasión. Yo pude decir que estudié economía porque me encantaba la carrera, pero sabía que nunca iba a aplicar. Sí, debes ser economista puro. Un economista puro, exacto. Muchas cosas de la carrera las aplicamos porque al final uno ve las tendencias, micros, macros, etcétera, que funcionan, pero no hablando de economía pura y dura. Y paréntesis ahí, que es uno de los enfoques que a mí no me llamó la atención tuyo, que es el hecho de entender economía y de ser economista le permite a uno, yo no soy economista, pero me relaciono con economistas todo el día, les permite entender muy bien los ciclos macroeconómicos y les permite muy bien aterrizar estrategias de inversión basadas en materia materia que se ve en economía pura. Yo que no estudié economía, tuve que ir aprendiendo muchas cosas en el camino para entender muchos comportamientos en el sector bursátil, en la parte de inversión. A vos te pasa al revés, más bien vos ves y ya solo conectas porque ya los relacionas y lo estudiaste. Total. De hecho, que yo siempre tuve claro, yo sabía que yo no iba a ser economista puro y duro, sino que la economía me iba a ayudar increíblemente con las finanzas. Porque si yo hubiera podido entrar a estudiar directamente finanzas, posiblemente hubieran entrado. Pero no hay una carrera en Costa Rica, así como se llama finanzas, como tal, ¿no? Entonces, hago una carrera de economía, me voy a España a sacar una maestría en gestión y dirección financiera en una universidad de Madrid, la Universidad del Rey Juan Carlos. Y ya me enfoco en el área que me apasionaba, que fueron los números. A mí siempre los números, yo siempre, desde el colegio me acuerdo, no solamente vendiendo cosas en el colegio para poder incrementar mis ahorros y ya comprarme más cosas, sino también administrando de alguna u otra forma los dineros de mi padre y mi madre. A mí me parecía que mi madre gastaba mucho más que mi padre, entonces yo cuestionaba, estando en el colegio, pues, pero ¿por qué está pasando esto? Deberían de gastar en una proporción similar al salario de cada uno o como la pareja lo definiera. Ese es el problema, que mi padre y mi madre nunca se sentaron a definir algo así. Entonces tenía esas ganas de enfocarme en toda la parte financiera, termino la maestría, entro a un departamento financiero de una empresa energética grande de España y como a los 8 meses estando allá, me llama mi padre y me dice que vamos a emprender. Yo no me enfocaba en ese momento en asesoría como tal, financiera y nada por el estilo, pero siempre quise emprender, siempre quise tener lo mío propio en cuanto a temas de como empresario y tenía un problema. No todo es color rosa. Yo no quería emprender por los demás. Yo quería emprender por mí. Entonces tenía una visión nublada de lo que era
el valor que yo podría agregar al planeta o al mundo a partir de un emprendimiento, porque yo estaba cegado, por así decirlo, tenía una obsesión por un éxito empresarial o financiero, pero estaba enfocado en mí, no en el otro. Entonces, mi padre me llama y yo, al tener muchas ganas de emprender y demás, le digo, claro que sí, hagamos una inversión, me vengo para Costa Rica, empezamos un negocio. Renuncias a la compañía. Soy la compañía en España, termina todo allá, me vengo para Costa Rica y esta ceguera por el éxito empresarial, porque la idea era muy buena. Sin embargo, yo había hecho, antes de hacer la inversión, yo había hecho los números y la idea era muy buena, pero nosotros no teníamos ni idea, era un proceso muy industrial, era producción de biomasa. Mi padre es médico, yo soy economista. Sí. No tiene nada que ver con toda la parte de la producción industrial. Entonces, en teoría había otro socio que era el que iba a poner a caminar la empresa, a ponerla a producir y demás. No pudo y yo ya sabía cuál iba a ser el resultado. Yo ya lo sabía. Simplemente yo sí quería que funcionara. ¿Por qué? Porque quería tener ese éxito empresarial. Y cuando uno desarrolla sus primeros emprendimientos, yo siento que uno romantiza mucho y el mismo romantizar el negocio lo nubla de ver lo que claramente está mal. A mí me pasó y un episodio debemos de hablar de emprendimientos, pero disculpa para no interrumpir. No, y pasa muchísimo. Y de hecho que retomando lo que dijiste al inicio de que es importantísimo conocer a la persona con la que vas a trabajar, lo mismo con los socios. Sí. Lo mismo con los socios. Yo cometí, vamos a hablar en algún momento de los emprendimientos, pero otro de mi emprendimiento fue un par de gimnasios de CrossFit. No sabía con quién estaba trabajando y las cosas no salieron bien porque no sabía con quién estaba trabajando. Entonces, esa es la importancia de saber con quién te estás sentado en la mesa, a quién estás invitando a tu casa, a quién le estás abriendo tus puertas. Entonces, sigo cegado porque pasan 2, 3 años, la empresa no surge, no levanta, y ya yo le tuve que decir a mi padre, no, dejemos de invertir acá. Estamos invirtiendo tiempo, energía y dinero, y esto no avanza, y no va a avanzar porque nadie sabe producir en Costa Rica. Para que tengan una idea, solo hay una empresa productora de pellets, de biomasa. Es un monopolio. Esta empresa no nos va a ir a capacitar ni a ayudar para nada, ellos no quieren competencia. Entonces, mi padre, la parte romántica que estaba diciendo, era su primer emprendimiento serio y no quería dejarlo morir, simplemente lo quería. Dios nos manda una señal, se quema una parte de la empresa, así levantó llama y se quemó toda una parte de la empresa. Yo le dije, papi, o sea, no sé qué otra señal necesito, pero yo creo que ya es hora de dejar esto, no importa, cerremos con pérdida, pero va a ser mejor cerrar con pérdida que cerrar con mucho mayores pérdidas en 2, 3 años más. Pero aquí no acaba todo, después viene la otra parte de el otro emprendimiento. Dos de estos no resultan, que es el de esta empresa de biomasa y el de los CrossFit. Igual, yo no, por ejemplo, cuando yo producía biomasa, yo no estaba enfocado en la parte verde de las empresas, es decir, en el bienestar que yo iba a provocar a mi país por consumir menos búnker o diésel, sino que esto es energía renovable. Entonces, todo eso tenía mucho. Yo estaba enfocado en mi éxito financiero y en mi éxito empresarial, igual con los gimnasios. Yo no estaba enfocado en cuánto valor podía aportar yo a las personas a través del ejercicio, a través de la salud, sino en cuántos clientes voy a tener. Por supuesto, los clientes son un indicador importantísimo, pero si uno se enfoca en el dinero, todo sale mal. Lo hablábamos antes de empezar el episodio. Hago todo un trabajo interno, es decir, de estas empresas yo me encargaba de toda la parte financiera. Al fin y al cabo, administraba toda esta parte financiera. Empezamos otro tipo de proyecto que fue en el Ecolodge de México y resulta muy bien. Salen muy bien los números, dejaban buenas ganancias, pero me di cuenta de que todo este tiempo simplemente estaba nublado, estaba cegado por el éxito financiero, el éxito empresarial, y no me enfocaba en el verdadero propósito, o sea, en el verdadero por qué yo estoy aquí en este mundo.
Y me di cuenta, a través de un trabajo muy interno, fue un trabajo de 1 o 2 años, donde que te contaba que hicimos varios retiros de liderazgo personal y demás, que me ayudaron a darme cuenta de por qué no salían las cosas. Y era porque yo estaba enfocado en mí. Y no estaba enfocado en, a ver, tú puedes ser empresario, pero ¿por qué tú te vas a meter en un área donde desconoces completamente cómo funciona? Es decir, si yo te digo a ti, Mae, vamos mañana a una empresa de biomasa, usted me va a decir, wow. Y eso se adquiere con la madurez, man. Eso es madurez de los negocios. Pues a mí me pasó muchas veces que entraba a negocios que no tenía conocimiento y termina pasando. Pero eso, de ahí, man, casi que diría que es parte del proceso porque cuesta mucho. A vos te hubieran dicho, mae, no lo hagas, no hubieras hecho caso. Hasta que pasaste por eso, ahora ya sí tenés claro para decir cómo y qué es lo que quieres, etcétera, etcétera. Por supuesto, entonces todo esto me llega a darme cuenta y a darse un abrir de ojos de que mi verdadero propósito es el que siempre tuve presente desde mi casa, que era el tema de los números. ¿Para qué me voy a poner en gimnasios? ¿Para qué me voy a poner en temas de ingeniería industrial si no es mi área? A mí siempre me apasionaron los números. Desde el colegio son cuestiones relacionadas a las finanzas lo que más me apasionaba. Y ahí en paréntesis, el hecho de que seas muy fit y te guste mucho el ejercicio no quiere decir que seas bueno teniendo gimnasio. Son dos cosas completamente distintas. Total. Y hablando de eso, 100% cierto. A mí desde los 14 años juego básquet y me encanta el deporte y me encanta la alimentación, la salud, todo lo relacionado a este tema. Y efectivamente, según yo voy a tener un par de gimnasios porque hacía CrossFit, necesitaba gimnasio. Son dos cosas completamente distintas. Tiene una cosa nada que ver con la otra. Entonces, me di cuenta que realmente lo que me hacía feliz no era generar dinero, sino llevar ese proceso con personas para ayudarles a ellos con el dinero, empezando por mis empresas, empezando por las personas que conozco, por personas en mi familia, por mi propia madre, mi propio padre, de que eso era lo que verdaderamente a mí me generaba satisfacción, ayudándolos a controlar sus finanzas, su salud financiera. Eso era mi pasión. Entonces, hoy en día, pues, no solamente soy un asesor, sino también soy una persona que comprende y desde mi experiencia personal y de toda esta vivencia que he tenido, puedo ayudar a otras personas y puedo enseñar a otras personas a planificar como se tiene que hacer tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Que no hay nada más importante que verdaderamente haber pasado por un lugar para poder contar, explicar y ayudar. O sea, la gente que a mí me dice que son grandes asesores y no tienen ni siquiera una inversión, pero yo, man, nunca has pasado, o que llevan un año, o sea, que no han pasado por este estrés, dolor de cabeza, tener que verdaderamente pensar para decir, no, suave, no solo tengo el conocimiento teórico de que soy economista, sino también tengo una maestría en el tema de dirección de empresas y financiero, sino que también viví los procesos necesarios para poder ahora con total criterio y fundamento decirte, Marian, por ahí no es, o por ahí sí es. Me pasó con unos clientes que querían invertir en un Airbnb. O sea, bienes raíces para tenerlo en Airbnb. Y buscaron primero un asesor que supuestamente les iba a ayudar con todo esto. Y hicieron toda la asesoría, 1 o 2 horas. Al puro final les preguntan a estos clientes, oye, pero ¿cuántos has tenido a lo largo de tu vida? Nunca la había invertido en Airbnb. Nunca la había tenido en Airbnb. ¿Cómo va? O sea, existen libros que te enseñan sobre Airbnb y cuestiones que están en internet, en Google y donde quieras, pero si tú nunca lo has vivido, ¿cómo lo vas a enseñar? ¿Cierto? Porque a mí ahora estoy con mi pareja, estamos invirtiendo en Airbnb, pero uno funcionó perfectamente, lo replicamos el modelo de negocio y ya en este otro no funcionó por diferentes factores. Y ya aprendimos que hay factores que van a variar mucho, aunque se replique la fórmula, hay muchas otras cosas que pueden simplemente, y así funciona en absolutamente todo. Pero si tenés el conocimiento si tenés el conocimiento práctico de haberlo vivido. De que lo has vivido a nivel cualquier cosa, total. Sea empresarial, sea de familia, sea de inversiones, sea lo que sea. Y todo esto me ha llevado, me llevó a conocerte. O sea, parte de todo este desarrollo personal, uno de mis grandes mentores de desarrollo personal es John Maxwell. John Maxwell me lleva a conocer una empresa aquí en Costa Rica
porque me interesaba mucho ya empezar de lleno, de manera más formal, no solamente con familiares, conocidos y tal, sino meterme más de lleno, más formalmente y poder ofrecer una gama de opciones de inversión a mis clientes. Obviamente todo regulado, seguro, por eso buscaba lo más formal en Costa Rica. Llego a una de estas y Dios pone de su parte y me hace coincidir con Adrián. Entonces, pues, todo se fue acomodando y amoldando para estar donde estamos hoy, siento yo. Y yo creo que hoy en día ya mi misión o mi enfoque no es en mí, y lo pueden decir más que todo las personas que me conocen y que están a mi alrededor, y ya no es crear riqueza para mí, sino buscar crear el valor posible y construir finanzas saludables para las personas. Sí, y que te voy a decir una cosa que tal vez, porque uno tampoco puede ser romántico, o tal vez de mi lado, si uno escucha eso, uno dice, sí, claro. Entonces, es que en este negocio hay algo que es demasiado bonito, que es, entre mejor le vaya al cliente, mejor me va a mí. Total. Entonces no es como, no, yo no voy a cobrar por esto. No, a usted es excelente. Y por consiguiente, a mí me va a ver excelente. Y esa es la relación simbiótica muy bonita en este negocio de finanzas o sea, personales y de 100%, inversiones. 100%. No hay que hacerlo romántico. Exacto. Por supuesto que Adrián y yo vamos a estar demasiado satisfechos, y hemos estado demasiado satisfechos al ver portafolios exitosos, o dejémonos de lado de portafolios, vamos un paso más atrás. Vamos a estar demasiado satisfechos de una persona que ya construyó sus finanzas, ya son más sólidas y todavía no ha dado el paso a invertir, pero estamos próximos a darlo. Y eso nos hace sentir demasiado satisfechos. Y es que lo mismo, si a esa persona le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Total. Buenísimo, buenísimo. O sea, creo que, bueno, número uno, te agradezco que hayas sacado el espacio para contarnos, que me parece valiosísimo entender bien de dónde venís, cómo venís y todo. Y creo que conforme van a ir pasando los episodios nos vamos a ir dando cuenta más y conociendo más. Y lo chiva es de un podcast que a mí me gusta muchísimo. No sé si soy bueno o malo, pero me gusta por lo menos hacer el podcast. Yo creo que vamos a ir aprendiendo mucho. Es que uno va aprendiendo conforme va generando cosas, claro. Y entonces, por ninguno de los dos es experto en podcast, pero la retroalimentación que recibo es agradable escuchar porque aprendo, etc. Entonces, por lo que quería este episodio mucho era porque ya no solo va a aprender de una persona, va a aprender de dos, con dos puntos de vista y con dos mundos y con dos visiones de la parte estratégica financiera, de inversiones distinto. Así que, nada. Al final son 2 casos de éxito o 2 casos de fracasos, porque así como nos ha ido bien, nos ha ido mal. Son 2 historias de vida interesantes. Y hay algo que me encanta y quiero hablar con esto, es los números son maravillosos porque siempre cuentan una historia. Bueno, usted ve el número de un cliente y sabe que ahí atrás de ese número hay una historia enorme por entender, por contar y, si fuera el caso, por solucionar, dependiendo del caso en cálculo. O por trabajar y seguir construyéndolo. O sea, por ver cómo se conserva ese patrimonio y se traslada en el tiempo en diferentes generaciones. Pero bueno, Joseph, nada, muchísimas gracias y excelente historia, te agradezco. Gracias a vos por escucharme, gracias a ustedes también por estar aquí un episodio más con nosotros. La idea de estos episodios es agregarles todo el valor posible del mundo. El objetivo de era escuchar una historia de alguien con quien ojalá lleguen a trabajar y, como les dije anteriormente al inicio, vayan a escuchar la historia de Adri. Está muy interesante, tiene mucho que contar, tiene mucho que aportarles y también, si van a trabajar con nosotros, ojalá que así sea. Sí, el mío es el primer episodio de la primera. Buenísimo, gracias. Estamos. Chao.